Ella es la única familia de Brooklyn Hayes, ese niño es todo lo que le queda. Después de 5 años de sufrimiento, tengo que ayudarla. Miré con calma a Tyler Reed, que estaba frente a mí con una expresión suplicante. En ese momento, comprendí con una claridad sorprendente que se me había dado una segunda oportunidad. Había renacido. Bajando la mirada, toqué mi vientre levemente abultado. Mi hijo aún estaba conmigo, bien. Dije suavemente, colocando la mano con delicadeza sobre mi abdomen. Luchando contra el dolor en el pecho, sin dudarlo. Tomé el bolígrafo y firmé los papeles del divorcio. La casa me pertenece, añadí en voz baja. Por favor, múdate lo antes posible. Tyler no esperaba que yo aceptara tan fácilmente, pero el breve destello de sorpresa en sus ojos pronto dio paso a la alegría. Una alegría que nunca vi en su rostro cuando estaba conmigo. Gracias, Savannah. Brooklyn y su hijo te deben más de lo que las palabras pueden expresar. Una vez que registremos al niño a nombre de Brooklyn, te prometo que me volveré a casar contigo, dijo rápidamente. Pero esto debe mantenerse en secreto, nadie más puede saberlo. Como nuestro matrimonio estaba vinculado al ejército, el divorcio no era sencillo, me había dicho. Le diría a los demás que él era quien no podía tener hijos, así que me dejaría libre. Esbocé una sonrisa fría y amarga y respondí con una sola palabra, está bien. El viento afuera era cortante y la nieve caía en oleadas constantes. Justo cuando iba a pedirle que al menos me llevara a casa, Tyler volvió a hablar. Owen se enteró de que será registrado oficialmente, está muy emocionado. Quiere celebrarlo yendo al cine, nunca ha visto una película antes. Lo ha estado esperando por mucho tiempo, espero que puedas entenderlo. Añadió mientras ya subía al jeep. Deberías regresar tú sola. No me dio oportunidad de decir nada. El motor rugió y se alejó en la noche. Copos de nieve cayeron sobre mi cuello, se derritieron y se deslizaron por mi piel como agujas heladas. Pero el frío exterior no se comparaba con el que sentía por dentro. Sin otra opción, me abracé con fuerza y comencé a caminar de regreso sola, entre el viento y la nieve. Justo al llegar al borde del pueblo, el jefe de la aldea se acercó con expresión seria. Savannah Cross, esto es un matrimonio militar. ¿Cómo pudiste comportarte con tanta desvergüenza a espaldas del capitán Reed? Sabes que la gente del pueblo te ha estado insultando, diciendo que no eres mejor que... Mejor ni lo repito. He oído que andas viéndote con otros hombres. Cuanto más hablaba, más oscuro se volvía su rostro. Nuestro pueblo no puede permitirse este tipo de escándalo. Más te vale comportarte, Savannah, o el capitán Reed si te va a divorciar. Me quedé allí atónita. Tyler me había dicho que les diría a los demás que él era el que no podía tener hijos. ¿Por qué ahora todos me acusaban de ser infiel? Furiosa, abrí la boca para explicarlo. Pero antes de poder hablar, un dolor agudo me apretó el vientre. Preocupada por el bebé, me sujeté el abdomen y le dije al jefe de la aldea que no me sentía bien y hablaríamos luego. Necesitaba descansar. En esta vida, protegería a este niño a toda costa. Me apoyé mientras entraba en la casa principal, extendiendo la mano para abrir la puerta del dormitorio. Pero antes de que pudiera hacerlo, se abrió desde dentro. Tyler estaba allí, bloqueando el paso. Llegas tarde, dijo. Me congelé un momento, luego miré más allá de él y el corazón se me hundió. Había traído de vuelta a Brooklyn y al niño. Brooklyn estaba recostada de lado en la cama, dándole suaves palmaditas al bebé, tratando de hacerlo dormir. La escena frente a mí me hizo sentir como una intrusa, como si fuera yo quien interrumpía a una familia feliz. El dolor en el pecho era agudo, como agujas clavándose. Pero me negué a mostrar emoción. Levanté el mentón. Tyler, dije con calma, estamos divorciados. La casa es mía, espero que lo recuerdes. Tyler me miró incrédulo, como si no pudiera entender por qué lo decía tan directamente. Lo siento. Dijo Brooklyn de repente, su voz era baja, de algún modo se había bajado de la cama y vino corriendo. Me miró con ojos grandes y llenos de disculpas. No quise entrometerme. Me llevaré al niño y nos iremos de inmediato. Se dio vuelta para irse, pero Tyler la detuvo. Me empujó una bolsa de viaje a las manos, claramente molesto. Sabes bien que el lugar de Brooklyn es frío y se está cayendo a pedazos con toda esta nieve. Es peligroso que se queden allí. Luego endureció el tono. No puedes ser tan cruel. A partir de hoy, ella y su hijo se quedan aquí. Se dio vuelta sin esperar mi respuesta. Ayudó a Brooklyn a volver a la cama y empezó a desempacar las cosas que había traído. La mayoría parecían nuevas, probablemente recién compradas. Brooklyn sonrió y le dijo a Tyler,
Tyler, ¿adivina qué? Owen vio los zapatos de cuero que me compraste e insistió en que él también necesitaba un par. Quiere combinar conmigo. Entonces cómprale lo que quiera, respondió Tyler sin dudarlo. Yo me quedé allí sin expresión, aún sosteniendo la vieja bolsa gastada que me había dado. Estuvimos casados durante años y nunca tomó la iniciativa de comprarme nada. Pero ahora, por otra mujer y su hijo, daba sin pensarlo 2 veces. Tyler volvió hacia mí. Owen y Brooklyn no pueden quedarse en la habitación lateral, es muy pequeña. Ellos vivirán en la casa principal, tú muévete al cuarto lateral. Al ver mi expresión, bajó un poco la voz tratando de calmarme. No te preocupes. Este matrimonio con Brooklyn es solo temporal. Una vez que se recupere y pueda cuidar al niño por sí sola, me volveré a casar contigo. Ya era mi segunda vida, y escuchar esa misma promesa vacía otra vez. Solo se sentía cruel. Sin decir nada, me di vuelta y me fui. Ya en la habitación lateral, apenas logré ordenar un poco antes de derrumbarme en la cama. Mi vientre había estado doliendo por un tiempo y estaba demasiado agotada para moverme. Me quedé dormida inquieta. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oí la puerta chirriar. Abrí los ojos a la fuerza y vi a un niño entrar en la habitación con algo en las manos. Era Owen, el hijo de Brooklyn. ¿Por qué había venido? Intenté incorporarme, pero una ola de mareo me golpeó. Toqué mi frente, ardía. Debía haberme resfriado al volver bajo la nieve el día anterior. Luchando por sentarme, pregunté, ¿qué haces aquí? El niño me miró con odio en los ojos, aún sosteniendo el cuenco entre sus pequeñas manos. Tú me robaste a mi papá, dijo fríamente. No dejaré que alguien como tú se salga con la suya. Voy a recuperar a mi papá. Antes de que pudiera entender lo que quería decir, de repente arrojó el cuenco al suelo y, sin dudarlo, aplastó su pequeña mano contra los fragmentos. La sangre brotó de inmediato y comenzó a llorar a gritos. Sobresaltada y furiosa, me obligué a salir de la cama y corrí a apartarlo de los pedazos rotos. Owen, ¿qué pasó? Grité. Antes de poder moverlo, Tyler apareció en la puerta. Justo cuando iba a explicarle, los llantos del niño se hicieron más fuertes. Papá, ella me empujó. Brooklyn entró corriendo justo detrás de él, y al ver la sangre en la mano de Owen, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se apresuró a tomarlo en brazos. Luego se volvió hacia mí con enojo y acusación en la voz. Cuñada, sé que no te gustamos. Pero, ¿cómo pudiste levantarle la mano a un niño? Owen se aferraba a Brooklyn llorando. Tenía miedo de que nos echara, así que fui a la cocina y le preparé un cuenco de agua con azúcar moreno. Pero, ella me llamó bastardo, dijo que le robé a mi papá y luego me empujó. Ese mocoso. ¿Cómo se atrevía a mentir así? Todo mi cuerpo temblaba de rabia y abrí la boca para defenderme. En ese instante, una bofetada fuerte me golpeó la cara, la fuerza me lanzó sobre la cama. Mi oído derecho zumbaba y todo giraba a mi alrededor, escuché la voz furiosa de Tyler sobre mí. ¿Cómo pudiste ser tan cruel de lastimar a un niño? Mi estómago se había golpeado contra el borde de la cama. Un dolor punzante me atravesó, pero Tyler actuó como si no lo notara. Se volvió hacia Brooklyn y dijo con urgencia. La mano de Owen está cortada, necesita ir al hospital de inmediato. Lo tomó en un brazo y con el otro sujetó a Brooklyn. Listos para irse. El dolor en mi vientre empeoraba, me tambaleé y lo sujeté de la manga. Por favor, llévame primero al hospital, suplicaba. Me duele mucho el estómago, algo le pasa al bebé. Pero Tyler ni siquiera me miró, me empujó con fuerza a un lado y dijo con enojo. ¿Qué escándalo estás haciendo? Tómate un descanso. Owen está sangrando y tú estás aquí discutiendo con un niño. No me dio oportunidad de hablar, simplemente tomó a Brooklyn del brazo y se fue con ella. El dolor en mi vientre empeoraba por minutos, sabía que no podía seguir así. Obligándome a mantenerme erguida, tomé algo de dinero y salí tambaleándome rumbo a la clínica comunitaria más cercana. Al verme, el médico me regañó de inmediato. ¿En qué estás pensando? Estás embarazada. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? Tuviste suerte de llegar a tiempo. 1 hora más y este bebé no habría sobrevivido. Forcé una débil sonrisa de gratitud, pero tiró del moretón en mi cara y me hizo estremecer de dolor. El médico vio mi estado y solo pudo negar con la cabeza en silencio. Me senté sola en la clínica mientras me ponían una vía intravenosa. En ese momento supe que ya no podía contar con Tyler. Tenía que empezar a pensar por mí y por mi bebé. Por la forma en que actuaba, estaba claro que ni siquiera la casa que me había prometido era ya algo seguro. Necesitaba encontrar la forma de ganar más dinero, por mi bien y por el del niño que llevaba.
Al llegar a casa, empaqué las hierbas que había preparado cuidadosamente en una bolsa, planeando llevarlas al pueblo para venderlas. Pero justo cuando iba a salir, alguien tiró de la bolsa desde mi mano, su contenido se derramó por el suelo. Al levantar la vista, vi que era Brooklyn. Estaba sola, no había señal de Tyler ni de Owen. Al ver las hierbas esparcidas por el suelo, soltó una risa fría y burlona. Luego levantó el pie y las pisoteó. «Savannah», dijo Brooklyn con dureza, ¿de verdad te atreviste a vender estas cosas para sacar provecho? Incluso robaste de la comunidad. Dime, ¿cuánto dinero has ganado a lo largo de los años? Me quedé atónita. ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Tonterías?, soltó Brooklyn con desprecio. Sacó una caja de metal de algún lugar detrás de ella. Entonces explícame esto. ¿De dónde salió todo este dinero? El corazón se me cayó al reconocer esa caja al instante. Era donde había escondido mis ahorros. Me lancé hacia ella con pánico, creciendo la angustia. ¿Quién te dio permiso para tocar mis cosas? Brooklyn, devuélvemelo. Ese dinero era todo lo que tenía para prepararme para dar a luz y criar a mi hijo. No podía dejar que se lo llevara. Corrí hacia ella, le tiré del cabello con una mano mientras intentaba recuperar la caja con la otra. Las dos forcejeamos. El alboroto atrajo rápidamente a un grupo de vecinos. La gente nos rodeó, murmurando y observando desde todas direcciones. Justo entonces, Tyler regresó con Owen. Al verme sujetando el cabello de Brooklyn, soltó un grito furioso. «Savannah, has perdido la cabeza». Corrió hacia mí y me apartó con fuerza. Me tambaleé. Y caí hacia atrás sobre el montón de leña junto a la pared. Ramas afiladas me arañaron el rostro dejándome cortes sangrantes. Pero nada de eso dolía tanto como lo que sentía por dentro. En ese momento, solo agradecí haber caído sobre la leña. Y no directamente al suelo, porque si hubiese golpeado más fuerte, algo podría haberle pasado al bebé. «Savannah, ¿qué clase de locura es esta?», soltó Tyler. Lo miré con la vista nublada por las lágrimas. Y finalmente me derrumbé en llanto. No expliqué nada. ¿Para qué? Tyler no creería nada de lo que dijera. Ya que era así, ¿para qué malgastar palabras? Había perdido el dinero, pero podía ganar más. Lo que no podía permitirme era que algo le pasara a mi hijo. Entre lágrimas, dije, «Tyler, tú sabes mejor que nadie cuánto he gastado a lo largo de los años. Siempre fui frugal, cuidadosa con cada centavo. Nunca tuve ingresos propios. Y casi nunca gasté nada. Apenas unos pocos dólares en todo un año. El dinero que Brooklyn encontró, esos ahorros ganados con tanto esfuerzo, eran todo lo que había apartado con dolor para el futuro». Tyler se quedó congelado por un momento, luego frunció el ceño profundamente. Sin pensarlo, dio un paso hacia mí, pero fui más rápida. Apoyé las manos en el suelo y me incorporé. Antes de que pudiera tocarme, no dije nada. Me di la vuelta y caminé directamente a mi habitación. Durante los 2 días siguientes me quedé allí descansando, sin preocuparme por nada relacionado con Tyler o Brooklyn. Esa mañana, al abrir los ojos, vi inmediatamente la caja de metal sobre mi mesita de noche. La sujeté con fuerza, soltando un suspiro de alivio. No me importaba cuál fuera la razón de Tyler para devolver el dinero. Pero ese dinero significaba algo para mí. No permitiría que nadie me lo quitara otra vez. Más tarde esa noche, justo cuando estaba por acostarme a descansar, la puerta se abrió de golpe con un estruendo. Tyler entró furioso, el rostro desfigurado por la ira. «Savannah», gritó, «¿qué estás intentando hacer? ¿Vas a seguir presionando a Brooklyn hasta que se quiebre?». No tenía idea de qué estaba hablando. Esta vez Brooklyn entró detrás de él, con la ropa desgarrada y una gran marca de mano en la mejilla. Lloraba con tanta fuerza que su cuerpo entero temblaba. Con voz trémula dijo, «Hermano Tyler, por favor, no culpes a tu esposa. Yo creo que no fue su intención dejarme inconsciente y abandonarme allí para que otros me hicieran daño». La furia de Tyler solo empeoró. Me agarró por la muñeca y me arrastró fuera de la cama, obligándome a ponerme de pie frente a Brooklyn. «Pídele perdón ahora mismo», gritó, mirándome con furia. «¿Cómo pudiste acusarla de algo tan vil? ¿De andar escondiéndose con otros hombres? Eres increíble». Me señaló con el dedo, su voz llena de rabia. «Y después de eso, vas a limpiar su nombre delante de todos. Di la verdad, fuiste tú quien la incriminó». Me dolía el brazo como si me lo hubieran arrancado del hombro, pero lo que más dolía era el filo que sentía en el pecho.
Tyler, el líder siempre sereno, siempre racional, se transformaba en otra persona por culpa de Brooklyn. No podía pensar con claridad cuando se trataba de ella. ¿Por qué debería? Pregunté, zafándome de su agarre. ¿Por qué debería sacrificarme solo para proteger la reputación de Brooklyn? Mi negativa lo enfureció aún más. Tú causaste este desastre, ahora asúmelo, gritó. Nunca lo había visto tan furioso. Sin decir una palabra más, me volvió a agarrar y me arrastró afuera, empujándome al cobertizo. Quédate aquí hasta que reflexiones sobre lo que has hecho. Podrás salir cuando por fin entren en razón. Luego cerró la puerta de golpe y la encerró con llave. En la oscuridad del cobertizo, me acurruqué en una esquina, abrazando mis rodillas. Tiempo después, la puerta crujió y se abrió. Brooklyn entró con un cuenco de fideos. Cuñada, dijo suavemente, Tyler solo te gritó porque estaba enojado, pero se arrepintió. Justo después me dijo que te trajera algo de comer. Vamos, come un poco para entrar en calor. Luego solo dile unas palabras suaves a Tyler y todo pasará. Miré el cuenco de caldo con fideos, fruncí el ceño. En mi vida anterior, Tyler me había drogado y dejado en un campo de maíz. Allí fui atacada. No había forma de que comiera eso. Al ver que no tenía intención de tocar la comida, Brooklyn se acercó y me agarró del brazo con fuerza. Luego forzó sus dedos bajo mi barbilla, intentando meterme los fideos en la boca. Luché y la empujé, pero me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. En ese momento de debilidad, me metió una cucharada de caldo a la fuerza. Esto es de parte de Tyler, dijo con una sonrisa fría. Quiere que recuerdes esta lección para que nunca más te atrevas a meterte conmigo. De pronto, mi estómago se contrajo de dolor. Lo agarré con fuerza, mirándola con odio. ¿Qué me hiciste comer? Exigí. Yo ya había aceptado el divorcio. No había intentado pelear por la casa, entonces, ¿por qué seguían haciéndome esto? Me giré intentando escupir la comida. Brooklyn, sé que quieres hacerme daño, pero ¿por qué también dañarías a mi hijo? Brooklyn se burló, no te atrevas a acusarme. No toqué ni un pelo de tu precioso bebé. Pero si alguien no sabe controlarse y se mete en problemas, luego pierde al niño. Esa es su culpa, no la mía. Se acercó y comenzó a tirar de mi ropa. Savannah, pronto todo el pueblo sabrá lo que hiciste. Que te encontraron escondiéndote con otro hombre en el cobertizo, a espaldas de Tyler. Mientras tiraba de mi ropa, sus ojos se clavaron en mi vientre, llenos de odio. Ya estás divorciada. ¿Por qué sigues teniendo a ese bebé? Ya lo sabía, todavía quieres retener a Tyler. Apretó los dientes y escupió las palabras. Ese bastardo nunca debió existir. Justo entonces, la puerta se abrió de golpe y entró tambaleándose un hombre con mal olor, babeando y murmurando para sí mismo. Era Warner, el tonto del pueblo. Todos lo conocían. Tenía la mente de un niño, vagaba sin rumbo, inofensivo pero siempre sucio. Y ahora estaba justo frente a mí. Brooklyn era realmente despiadada. Quería que Warner me hiciera daño. Sabía que, aunque ocurriera algo terrible, nadie lo haría responsable. Después de todo, ¿qué se podía esperar de alguien que ni siquiera entendía lo que estaba bien o mal? Me daba vueltas la cabeza, los brazos y las piernas se sentían débiles y pesados. Pero sabía que no podía permitirme desmayarme. Agarré una rama afilada cercana y me la clavé en la palma. El dolor punzante me devolvió la conciencia, lo justo para aclarar mis pensamientos. Tomé un pedazo de leña y se lo lancé con fuerza a la cabeza de Warner. No comprobé si había quedado inconsciente. Sin dudarlo, me lancé sobre Brooklyn. Le agarré un puñado de cabello y la tiré al suelo, inmovilizándola debajo de mí. Le sujeté el cuello por detrás, los dedos apretando con furia. Intentaste dañar a mi hijo. Gruñí. Ahora yo te quitaré la vida. Brooklyn luchaba bajo mí, los ojos abiertos de par en par, jadeando. Comenzó a poner los ojos en blanco, casi sin aire. De repente, la puerta volvió a abrirse de golpe. Tyler irrumpió y corrió hacia mí, me arrancó de encima de Brooklyn. Ella inmediatamente se arrastró hasta él y se arrojó a sus brazos, sollozando. Tyler, ¿lo viste? Gritó. Tu cuñada ha perdido la cabeza. Estaba intentando seducir a Warner, ese lunático. Yo la descubrí y quiso matarme para que no dijera nada. Tyler me miró. Sus ojos estaban fríos y llenos de desprecio. Savannah, escupió, eres verdaderamente repugnante. Me quedé congelada, mirándolo sin poder creerlo. Con el corazón hecho pedazos. Él era un comandante, un hombre de uniforme. ¿Cómo podía haber perdido todo juicio?
Cualquiera con un poco de cerebro podía ver lo que había ocurrido. Incluso un tonto lo sabría. Y aún así eligió creerle a Brooklyn. Entonces, ¿eso era el amor, o la falta de él? Sin amor, incluso la crueldad se volvía fácil. Un dolor agudo me atravesó el vientre nuevamente. Aferrándome al vientre, comencé a llorar. Tyler, por favor salva a nuestro bebé. Pero Tyler solo me miró sin expresión. Ve a caminar por el pueblo, dijo fríamente. Y dile a todos que fuiste tú quien mintió sobre Brooklyn, admite que la acusaste falsamente de engañar. El dolor en mi estómago empeoró, pero no me atreví a dudar, me obligué a caminar. Por el pueblo, sujetándome el vientre, repitiendo la mentira que Tyler me había hecho decir. Solo entonces finalmente me llevó a la clínica. Me llevaron de urgencia a la sala de emergencias. Tyler no entró conmigo, se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Las lágrimas corrían por mi rostro, eso fue todo, nunca volvería la vista atrás. Tyler, hemos terminado para siempre. Cuando me dieron de alta, fui al jefe del pueblo y le pedí una carta de recomendación. Luego tomé el tren hacia la capital. El motor rugió mientras el tren avanzaba, pero mi corazón seguía inquieto. Después de unos días en el hospital, mi estado se había estabilizado temporalmente. Pero el doctor me advirtió que mi salud era frágil y necesitaba mucho descanso. Recliné mi asiento, mi rostro pálido y sentí náuseas. Una mujer de mediana edad a mi lado me miró frunciendo el ceño. ¿Por qué actúas tan delicada?, dijo impacientemente. ¿Nunca habías viajado en tren? Me giré para mirarla sin expresión y no dije nada, luego volví la vista a la ventana. Árboles y techos pasaban rápido, desvaneciéndose detrás de nosotros, parecía igual que mi pasado, que se escapaba rápido e inalcanzable. De repente, un dolor agudo atravesó mi estómago. Me incorporé de golpe, sujetándome el vientre, mi rostro se volvió blanco. El dolor solo aumentaba. El pánico me llenó el pecho, gemí, me deslicé del asiento y caí al suelo. La gente a mi alrededor jadeó y se acercó rápidamente. Alguien se agachó junto a mí preguntando urgentemente qué pasaba. Otro salió corriendo a buscar al asistente del tren, alguien más gritó por un doctor. Yacía en el suelo, doblada por el dolor, agarrándome el vientre mientras un dolor punzante e insoportable me atravesaba. La agonía era tan intensa, que sentía que perdía y recuperaba la conciencia constantemente. «Hagan paso, soy médico», dijo una voz tranquila desde detrás de la multitud. Una mano grande apartó a los curiosos y tomó suavemente mi brazo. Giré la cabeza para mirar, el hombre llevaba una camisa floral brillante bajo un blazer ajustado. Y su cabello estaba peinado hacia atrás, reluciendo bajo la luz. «Déjame revisar», dijo, arrodillándose junto a mí. Puso 2 dedos en mi muñeca para tomar el pulso, su expresión era concentrada e inescrutable. Agarrando con fuerza la manga de su chaqueta, lloré desesperadamente. «Por favor, te lo ruego, salva a mi bebé». Él no respondió de inmediato, solo siguió concentrado en mi pulso. Luego se inclinó para escuchar atentamente mi abdomen. Lo miré, la ansiedad creciendo en mi pecho. «¿Qué está pasando? ¿Y el bebé? Por favor, dime algo». Finalmente habló. Con voz firme: «Te voy a dar un medicamento para estabilizar tu estado por ahora, pero tan pronto bajemos del tren. Debes ir directo al hospital para recibir atención, no puedes retrasarte». Sacó de su maletín una pequeña caja de medicinas. Sacó 2 pastillas y me las puso suavemente en la boca, luego pidió agua a alguien cerca. Me ayudó a sentarme un poco y llevó el vaso a mis labios para que pudiera tragar las pastillas. En ese momento, 2 hombres altos se abrieron paso en la multitud. «Cariño, ¿por qué saliste corriendo así?», gritó uno, lanzándose hacia mí. «Te he estado buscando por todos lados». «¿Y qué si discutimos?», dijo acusador. «No debiste irte así». Mi cuerpo comenzó a temblar, supe de inmediato que esos hombres no tenían buenas intenciones. Mi instinto gritaba peligro. «¿Quién me llama cariño?», dijo el hombre de la camisa floral, dando un paso protector frente a mí. «Esa es mi esposa», insistió el hombre en voz alta. «Tuvimos una pelea y se fue corriendo. La he estado buscando por todas partes». Sin perder tiempo, el hombre de la camisa floral levantó la voz y gritó: «Oficial, hay un disturbio aquí. Creo que estos hombres intentan secuestrar a una mujer y posiblemente a un niño». Mencionar a la policía del tren hizo que los 2 hombres entraran en pánico visible. Sus expresiones cambiaron al instante y sin decir más se dieron la vuelta y corrieron. Cuando el peligro pasó, el hombre me ayudó a levantarme y me condujo a un asiento. «Esos 2 no eran buenas personas», dijo en voz baja.
Lo más probable es que sean traficantes y, por la mirada en sus ojos, no me sorprendería que tengan antecedentes criminales, posiblemente incluso sean violentos. Un escalofrío me recorrió y mi rostro se volvió pálido, gotas de sudor frío perlaban mi frente. Quizás percibiendo mi miedo, el hombre ofreció cambiar de asiento con la mujer a mi lado para poder sentarse junto a mí y vigilarme. Me recosté en el asiento, aún conmocionada por lo ocurrido, mi mente daba vueltas confundida. ¿Por qué todo parecía tan diferente en esta vida? ¿Por qué tantas cosas no eran como antes? ¿Estás bien?, preguntó de repente. Parpadeé, le sonreí débilmente y negué con la cabeza. Estoy bien, solo asustada, eso es todo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño caramelo, un dulce blanco de leche Rabbit. Toma algo dulce, dijo suavemente. Puede ayudar a calmar tus nervios. No te preocupes, no dejaré que te pase nada a ti ni a tu bebé. Dudé un momento antes de aceptar finalmente el caramelo de su mano. Y para que lo sepas, añadió, soy el doctor Samuel Hughes. Soy jefe de neurología en el hospital provincial. Aquí está mi identificación y credenciales hospitalarias, me las entregó para que las verificara. Mucho gusto, doctor Hughes, dije con una sonrisa débil. Poco después, el tren llegó a la siguiente estación. Samuel se levantó y tomó mi mano. Tu estado es grave, debes ser ingresada en el hospital de inmediato. Yo mismo te llevaré allí. Me acompañó fuera del tren sin dudarlo. Mientras miraba su figura alta caminando delante de mí, algo dentro de mí se suavizó. Se me apretó la garganta. Hubo un tiempo en que imaginé que Tyler haría lo mismo, que sería él quien cuidaría y me sostendría. Para proteger a nuestro hijo, pero al final, su calor, su ternura, nada de eso me perteneció jamás, siempre fue para Brooklyn. El cielo aún estaba oscuro cuando llegamos a la sala de emergencias. Afortunadamente, el hospital contaba con personal de turno nocturno. Samuel explicó rápidamente mi condición a la enfermera en la recepción, quien asintió y comenzó a hacer los arreglos. Pronto me colocaron en una cama y me pusieron un suero mientras el personal médico trabajaba. Samuel completó mi papeleo hospitalario y unos minutos después volvió con una taza de agua tibia con azúcar moreno. Aquí, ofreciéndola con ambas manos, toma un sorbo, te ayudará. Aún es temprano y las tiendas no están abiertas, pero en cuanto lo estén, iré a conseguirte algo caliente y nutritivo para comer. El agua con azúcar aún emanaba vapor, las leves volutas ascendiendo al aire. Ese calor tan suave y silencioso me llegó a los ojos y me nubló la vista. El azúcar moreno siempre había sido un lujo que nunca podía permitirme. El lugar de trabajo de Tyler había repartido algo no hace mucho, pero él lo había entregado directamente a Brooklyn sin pensarlo dos veces. Con los ojos enrojecidos, bebí lentamente la taza de agua con azúcar moreno dejando que el calor se extendiera por mi pecho. Samuel estaba cerca, sonriendo satisfecho, como si este pequeño acto de bondad le trajera alegría. Al terminar de beber, me quedé dormida, exhausta. No supe cuánto tiempo había pasado cuando de repente desperté sofocada, con los ojos muy abiertos. Y vi a un hombre con mascarilla inclinándose sobre mí, presionando algo firmemente contra mi nariz y boca. Tú y el bebé deben morir, siseó. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo pudo Brooklyn lograr esto? No bastaba con que una vez enviara traficantes tras de mí en un tren. Ahora había enviado a alguien para matarme directamente. El terror me invadió y luché con todo lo que tenía. Justo entonces la puerta se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Samuel entró corriendo y derribó al hombre enmascarado. Forcejearon violentamente, el intruso. Aprovechando una breve oportunidad, pateó a Samuel a un lado y salió corriendo hacia la puerta. Samuel tropezó pero regresó rápido a mi lado, sosteniéndome con un brazo. Tenemos que irnos ahora, vamos a salir de aquí. Mientras tanto, las cosas entre Tyler y Brooklyn no eran tan armoniosas como parecían. Anteriormente, cuando conté a todos en el pueblo que Brooklyn había sido infiel, Tyler me regañó públicamente por mentir, creía que yo la calumniaba por despecho. Pero pocos días después Brooklyn fue vista en público, abrazando y tomados de la mano con otro hombre, aunque no hicieron nada más. Como prometida de Tyler, el incidente causó un gran escándalo. Tyler estaba furioso cuando se enteró. Ya te lo dije, dijo secamente. Savannah no es alguien que acuse sin razón. Dije que investigaría, pero tú insististe en que ella lo inventaba. Fue entonces cuando Tyler empezó a darse cuenta de que algo no estaba bien. La Brooklyn que recordaba siempre había sido amable y gentil, alguien que nunca hablaba mal de los demás. Pero ahora susurraba constantemente críticas sobre Savannah en su oído.
En contraste, Savannah nunca había dicho una mala palabra sobre Brooklyn. Cada vez que había un conflicto, Savannah era la que salía perdiendo, la que parecía herida y agraviada. Tyler comenzó a ver que las cosas no eran como había imaginado. Desde que Brooklyn regresó, se había esforzado por cuidar de ella y del niño. Su infancia compartida y las luchas de ella como madre soltera lo habían hecho sentir responsable. Pero nunca había sido amor. Solo la veía como una hermana menor, alguien a quien debía proteger. Le había dicho a Savannah que su matrimonio con Brooklyn era temporal, que una vez que las cosas se calmaran, volvería con ella. En ese momento, lo había pensado en serio. Ahora, finalmente, se daba cuenta de cuántos errores había cometido. Una y otra vez había dudado de Savannah, a pesar de saber que no era alguien que lastimaría a otro sin motivo. Los planes de Brooklyn lo habían cegado. Incluso hubo un momento, bajo la seducción calculada de Brooklyn, cuando casi perdió el control por completo. Cuanto más pensaba Tyler en ello, más agitado se ponía. Savannah también había cambiado. Se había vuelto más callada, más distante. Ya no lo miraba con la misma esperanza en sus ojos. Cuando Tyler se dio vuelta para irse, Brooklyn le agarró el brazo por detrás. Tyler, dijo suavemente. Owen se ha sentido mal todo el día. Realmente quiere que te quedes con él. ¿Podrías pasar un poco más de tiempo con él? Ella lo miró, sus ojos llenos de una especie de hambre, una determinación que no podía ocultar. Nadie conocía la verdad. Brooklyn también había vivido esta vida antes. Había renacido, regresando al momento en que primero volvió al pueblo. En ese entonces, no logró deshacerse del niño. Así que ahora, para proteger su futuro, fingía ser una madre dedicada, usando al niño para atar a Tyler a ella. En su vida pasada, se había ahogado a sí misma y al niño por culpa de Savannah, pero había sobrevivido. Un viudo la rescató. Ese hombre, sin hijos y solitario, la mantuvo encerrada en su casa. Y la obligó a tener sus hijos. Finalmente, no pudo soportarlo más. Lo atacó con un cuchillo y trató de escapar, pero durante su huida se resbaló y cayó al río. Esa vez, murió de verdad. Después de recibir una segunda oportunidad de vida, Brooklyn tomó una firme decisión. Esta vez, se aferraría a Tyler y nunca lo soltaría. Pero algo era diferente. Savannah, en esta vida, no era como la mujer que recordaba. Incluso algunos de sus recuerdos pasados parecían cambiar, dejando a Brooklyn cada vez más insegura. Ya no podía controlar completamente a Tyler como antes. Lo que era aún más aterrador era el cambio que veía en Tyler. Parecía arrepentido, arrepentido por el divorcio, arrepentido de haberse casado con ella. Peor aún, había empezado a hablar de divorciarse. Y posiblemente volver a casarse con Savannah, la mujer que solía odiar. Brooklyn no podía permitir que eso sucediera. Con eso en mente, de repente agarró a Tyler del brazo e intentó arrastrarlo al dormitorio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tyler, frunciendo el ceño. Ven conmigo, Tyler, entenderás, insistió Brooklyn, tirando de él con más fuerza. Lo arrastró hacia la habitación y cerró la puerta detrás de ellos. Luego, sin aviso, comenzó a quitarse la ropa. ¿Qué estás haciendo, Tyler?, grité, sorprendido. Es pleno día. Para con esas tonterías. Él la apartó y se dirigió hacia la puerta. No había visto a Savannah en días y no dejaba de pensar en ella. No sabía cómo estaba ni si estaba a salvo. Cuando volvió a casa, la buscó de inmediato. Pero su habitación estaba vacía. Todo se había ido, ya había polvo acumulado como si nadie hubiera vivido allí en semanas. Tyler quedó paralizado, abrumado por el pánico. Salió corriendo a buscarla. Brooklyn, que lo había seguido, bloqueó su camino rápidamente. Ella te dejó, sollozó Brooklyn, agarrándolo del brazo. Savannah se llevó todo, su ropa, su dinero. Se fue para siempre. Ya no te quiere. Tyler se negó a creerle. Brooklyn lo llevó a la casa del vecino, esperando que lo apoyaran, pero el vecino solo le lanzó a Tyler una mirada desaprobatoria antes de hablar. Comandante Reed, no quiero entrometerme, pero Savannah era una buena mujer. ¿Cómo no la valoraste? Durante todos estos años trabajó duro, manteniendo sola la casa para que usted pudiera servir en el ejército sin preocupaciones. Y luego la divorció diciendo que le fue infiel. El vecino lanzó una mirada desdeñosa a Brooklyn. Si alguien andaba escondiéndose, no era Savannah. Quizás debería mirar un poco más cerca a otra persona. Y otra cosa, añadió el vecino, Savannah puede parecer frágil, pero puedo decir que está embarazada. Usted echó a su esposa embarazada de la casa.
¿Cómo se atreve a llamarse hombre? El rostro de Tyler se puso pálido, un dolor agudo le atravesó el pecho. Había estado tan concentrado en Brooklyn, que se había olvidado por completo de que Savannah llevaba a su hijo. Todo en esta situación le parecía mal. Tenía que descubrir la verdad. Ordenó una investigación completa sobre lo ocurrido y lo que encontró lo destrozó. Brooklyn había montado todo, había incriminado a Savannah, haciendo parecer que Savannah la había acusado falsamente de infidelidad. Secretamente había drogado la comida de Savannah, casi provocando que perdiera al bebé. Incluso había enviado gente para alejar a Savannah. Y lo peor de todo, había arreglado que alguien la matara. Tyler temblaba de rabia. Agarró a Brooklyn por el cuello. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó. Savannah está embarazada de mi hijo. La miró fijamente, con la voz temblorosa. Dime la verdad, Brooklyn. Mientras tanto, Samuel me había llevado a un conocido hospital provincial especializado en medicina tradicional. Ahora vestía una bata blanca de médico, cubriendo la camisa floreada brillante que llevaba antes. De alguna manera, el uniforme lo hacía parecer especialmente digno. Samuel se encargó de todo, yo solo tenía que cooperar con los exámenes y tratamientos. Incluso cubrió los gastos él mismo, diciendo que los empleados del hospital tenían descuentos. No estaba segura de creerle, pero sabía algo seguro, necesitaba dinero más que nada ahora mismo. Así que decidí tomarlo como un préstamo, algo que pagaría en el futuro. Esa tarde, después de que terminara su turno, Samuel vino a verme con comida en la mano. Se sentó conmigo mientras comía. Incluso me ayudó a sacar agua para lavarme. Era un desconocido, alguien a quien solo había visto una vez. Y sin embargo se había tomado la molestia de cuidarme, como si fuera alguien importante. Mi corazón se llenó de gratitud. Pensé que dejar atrás mi hogar y familia haría la vida imposible. Pero estaba equivocada. Todavía hay gente buena en este mundo, y en ese momento aprecié sinceramente la silenciosa amabilidad de Samuel. Al tercer día de mi estancia hospitalaria, Tyler irrumpió inesperadamente. Estaba comiendo un plato de gachas, cuando de repente entró a la habitación y me agarró del brazo. El plato se volcó, derramándose sobre mí. Savannah, por fin has vuelto, dijo con urgencia. Ven conmigo. Vas a casa. Antes de que pudiera reaccionar, él alcanzó el teléfono que tenía en la mano y me lo arrebató. Inmediatamente brotó sangre del sitio de la aguja. Dolió, pero no tanto como el dolor en mi corazón. Lo empujé con todas mis fuerzas. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Gracias a ti y a Brooklyn, mi bebé y yo casi morimos. ¿Tienes idea de lo que has hecho?, grité pidiendo ayuda, llamando desesperadamente a las enfermeras. Tyler, ¿es eso lo que quieres ver? ¿Muertos, mi bebé y yo? Mi voz se quebró mientras lo miraba, recordando todo lo que había soportado en el camino. El dolor, la humillación, la traición, todo era demasiado. Incapaz de contenerme más. Agarré la lonchera metálica de la mesita de noche y se la sostuve con todas mis fuerzas. ¿Sabes que estoy embarazada? ¿Sabes cuánto he sufrido? ¿Recuerdas que estamos divorciados y ahora quieres que vuelva contigo? ¿Basado en qué? Tyler quedó paralizado, atónito por mis palabras y el impacto de mi ira. El ruido había llamado la atención. Y en cuestión de momentos varias enfermeras entraron en la habitación, seguidas de Samuel. Él miró la escena caótica, sangre en las sábanas, gachas en el suelo, y Tyler allí parado, y un brillo frío apareció en sus ojos. Esto es una habitación de hospital, dijo Samuel con firmeza, no se permiten visitantes no autorizados. Soy su esposo, gruñó Tyler, frunciendo el ceño. Samuel se volvió hacia mí y preguntó, ¿es cierto? No, respondí con calma, estamos divorciados. Samuel asintió una vez y luego se dirigió a las enfermeras, llamen a seguridad. Minutos después, el equipo de seguridad del hospital llegó y escoltó a Tyler fuera de la habitación. Samuel se quedó, ordenó al personal limpiar la habitación y luego se sentó conmigo un rato, ofreciéndome consuelo silencioso. Pensé que eso sería el final, que después de ser expulsado, Tyler finalmente se rendiría y se iría, pero estaba equivocada. Esa misma noche, regresó. Esta vez no grité ni lancé nada. Solo lo miré con calma y dije, Comandante Reed, ya no estamos casados. Tyler me miró, apretó la mandíbula y finalmente habló, Savannah, ahora sé todo. No voy a casarme con Brooklyn. Se acercó, suavizando la voz, Savannah, sé que todavía me amas. ¿Podemos empezar de nuevo, solo los tres como familia? Solté una risa baja, negando lentamente con la cabeza. Tyler, ¿te das cuenta de lo que he pasado?
No lo sabía, murmuró. No lo sabías, repetí, pero Brooklyn usó tu nombre, tu poder. Ella hizo todo eso porque tú lo permitiste. Me acusó falsamente, esparció rumores de que yo fui infiel. Me drogó e incluso intentó que me lastimaran. Una y otra vez cruzó la línea, y tú te quedaste ahí y lo dejaste pasar. ¿De verdad crees que puedo fingir que nada de eso pasó? Tyler se mostró avergonzado. Lo siento, Savannah. Sé que estuve mal, pero puedo cambiar. Por favor, dame una oportunidad. Es demasiado tarde, dije firmemente. Luego lo acompañé a la puerta y la cerré detrás de él. Samuel entró poco después, con una sonrisa amable, como si nada hubiera pasado. Unos días después, me dieron el alta del hospital, pero no tenía dónde ir. Fue entonces cuando Samuel intervino. Me dijo que tenía un pequeño apartamento vacío cerca del hospital. Dijo que podía quedarme allí un tiempo. Insistió en llamarlo alquiler y dijo que tendría que pagar renta. Acepté sonriendo. El día de la mudanza, Tyler apareció de nuevo. Me miró y dijo, Savannah, sé que todavía estás molesta. No espero que me perdones de inmediato. Pero sigues siendo la madre de mi hijo. No puedo simplemente alejarme. Al menos déjame ayudarte a mudarte, déjame asegurarme de que estés bien. Antes de que pudiera responder, Samuel apareció y se puso a mi lado. Miró a Tyler con fría diversión y dijo, Comandante Reed parece tener mucho tiempo libre, ¿no hay deberes militares hoy? El rostro de Tyler se oscureció. Esto no tiene nada que ver contigo. Samuel sonrió con sorna. Entonces déjame mostrarte cuánto sí tiene. Sin esperar respuesta, Samuel agarró a Tyler del brazo y lo alejó. Poco después, se escucharon gritos fuera de la puerta. Eres irresponsable, una vergüenza. La voz de Samuel resonó. Engañaste. ¿Eres un fracaso como hombre y te llamas comandante? ¡Qué broma! Eres un insulto a todo lo que la palabra soldado representa. Unos momentos después, Tyler volvió, con el rostro oscuro y magullado. Mirándome hacia abajo, dijo en voz baja, Savannah, arreglaré esto. Te lo juro, te vengaré, por favor. Susurré. Después de eso Tyler volvió e inició una investigación completa sobre Brooklyn. Todo salió a la luz, sus asuntos con varios hombres. Cómo usó el estatus de Tyler para hacerme daño, cómo manipuló a todos a su alrededor. Un detalle tras otro fue descubierto. Al final, la caída de Brooklyn fue completa. Fue arrestada y enviada a prisión por interferir en un matrimonio militar, un delito grave. Todo esto salió a la luz gracias a Samuel. Él pidió a un amigo en su ciudad natal que ayudara a descubrir la verdad. Más tarde, Samuel me propuso matrimonio y dije que sí. El día de nuestra boda, mientras estaba rodeada de familia y amigos, Brooklyn apareció de repente, sosteniendo un cuchillo y lanzándose hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, Tyler apareció y se interpuso, recibiendo la puñalada. Brooklyn fue rápidamente sometida y llevada por la policía. Tyler fue llevado de urgencia al hospital. Afortunadamente, sus heridas no ponían en peligro su vida, pero los médicos dijeron que necesitaría tiempo para recuperarse completamente. Una vez que le vendaron la herida y estuvo estable, fui a verlo. Tyler me miró, con la voz áspera, Savannah, lo siento, yo. Levanté la mano para detenerlo, déjalo ir. Sus ojos se enrojecieron mientras me miraba. Sonreí suavemente, Tyler, la verdad es que nunca amaste a nadie cuando fui asignada a tu puesto. Brooklyn acababa de escapar de un compromiso, tú estabas herido y yo era una distracción conveniente. Cuando Brooklyn regresó, todos tus viejos sentimientos volvieron, empezaste a preocuparte por ella de nuevo, prestando atención a ella y a este niño. Dije, colocando una mano sobre mi vientre, solo te importó porque te sentiste culpable después de enterarte de todas las cosas terribles que Brooklyn hizo. Te diste cuenta de lo mal que me trataste, pero eso fue todo, culpa, no amor. Nunca me amaste. Tampoco la amaste a ella, Tyler. La única persona que realmente amaste fuiste tú mismo. Así que déjame ir y déjate ir también. Tyler se quedó paralizado, como si algo dentro de él se hubiera roto de repente, atrapándolo en un lugar del que no podía escapar. Y mientras lo veía sentado allí atónito y en silencio, sonreí. Sí, dije esas palabras a propósito. Tyler siempre fue un hombre lleno de orgullo y complejidad. Cuanto más decía que no me importaba, más difícil sería para él seguir adelante. Quería que viviera el resto de su vida con ese peso en el pecho. Me había lastimado a mi hijo, y ningún castigo sería suficiente. Pero esto era todo lo que podía hacer. En esta vida, nunca volvería a enredarme con Tyler. 2 años después,
di a luz a una hija con Samuel. Los cuatro, Samuel, nuestro hijo, nuestra hija y yo, vivimos una vida pacífica y feliz. Pasaron otros 2 años. Un día, llegó la noticia desde casa: Tyler había muerto. Antes de morir, dejó toda su herencia. La había legado a mí y dejó un mensaje final diciendo que esperaba que pudiera perdonarlo. Nunca esperé que las palabras que le dije ese día pesaran tanto en su corazón. Incluso en sus últimos momentos, aún estaba lleno de culpa, pero ya todo quedó en el pasado. En esta vida, nunca volvería a estar conectado con él. No acepté la herencia. En cambio, pedí a la organización que la donara a familias necesitadas. En cuanto a Brooklyn, murió tras una larga enfermedad. Su hijo fue adoptado por una pareja amable que no podía tener hijos propios. Según supe, el niño estaba bien. Mamá, mi hijo corrió hacia mí con una sonrisa brillante. Mañana es el Día del Padre. ¿Podemos salir a celebrar? Me volví y miré a Samuel, ambos sonreímos. Por supuesto, dije. En esta vida, había encontrado personas que realmente me amaban, personas a las que yo podía amar a cambio. El amor y la felicidad finalmente habían llegado para quedarse en nuestro hogar. Gracias por ver la historia de hoy. Si te gustó este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría saber tus opiniones en los comentarios abajo, así que siéntete libre de compartirlas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más grandes historias. Nos vemos en el próximo vídeo.